Hoy vamos a empezar a ver un tema y vamos a empezar a ver la carta o la epístola que escribió Judas. Es el penúltimo libro de la Biblia. Entonces, pues vamos a empezar y antes vamos a hacer una oración al Señor, ¿vale? Señor, te damos gracias por este momento que nos permites reunirnos en tu presencia, Padre. Gracias porque sabemos que tú tomas el control de todo, Adonai, y que tú eres bueno, eres grande, Señor, y eres majestuoso, y que tú formarás parte principalmente de este momento, Señor, porque tú eres la estrella estelar, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos y aprender de tu palabra, que esta palabra quede grabada en nuestros corazones y la llevemos a la práctica, Señor. Quita toda distracción, todo obstáculo, Señor. Sabemos que tu palabra siempre es fuerte, pero que llena el alma, Señor, nuestros corazones, Padre, para poder seguir creciendo. Es el mejor alimento. Te damos gracias, toma el control de este momento, Señor, de nuestras palabras, de mi esposo, de tu servidora, Señor, y de los aparatos, Padre, de la gente que nos está viendo. Seas tú transformando a sus corazones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, jóvenes, señoritas, todos los que nos ven, les invito a que abran su Biblia en la epístola de Judas. La carta de Judas solamente tiene un capítulo y vamos a abrir ahí nuestras Biblias, por favor. Quiero darte una introducción acerca de esta carta, porque tú dices, Judas, ¿quién es Judas? No lo había escuchado. ¿A poco escribió una carta? Pues sí, la carta de Judas es una de las epístolas más breves que hay en la Biblia. La intención de esta epístola es proteger la verdad del Evangelio y se opone firmemente a las herejías que amenazaban la fe en esos tiempos. Nosotros podemos ver que el mismo mensaje que hay en la epístola de Judas es aplicable también a esta época y a cualquier época, ya que en todo tiempo y en todo momento han existido falsas doctrinas que se quieren introducir a la congregación, se quieren introducir a los congregantes. Algunos eruditos piensan y creen que esta epístola iba dirigida a una congregación judeocristiana. ¿Y qué es esto de judeocristiana? Eran judíos que practicaban el judaísmo, porque el judaísmo era como la religión popular en los tiempos de Jesús. El judaísmo metió muchas reglas adicionales a la ley de Dios. Entonces ellos practicaban el judaísmo. Y entonces muchos judíos vinieron al conocimiento de Jesucristo y de ahí empezó a hacerse una iglesia. Entonces, vamos a empezar a leer Judas, versículos 1 y 2. Dice Judas 1, 1 y 2. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Muy bien. Bueno, como los mismos textos nos lo dicen, Judas es el autor de esta epístola. Judas aquí en los versículos 1 se describe como hermano de Jacobo. Jacobo es la persona que escribió el libro de Santiago. Él es Jacobo o Santiago. Y fíjate que algo bien interesante es que Judas se describe como siervo de Jesucristo. La realidad es que Jacobo, Judas y Jesucristo eran hermanos. Esta epístola se escribió entre los años 65 y 80 después de Cristo. Entonces, algo que me llama mucho la atención es que Judas inicia la epístola diciendo, Judas, siervo de Jesucristo. ¿Por qué si era hermano en la sangre, no empezó diciendo, Judas, hermano de Jesucristo? Y fíjate la humildad de Judas al reconocer que Jesucristo es muy superior a él. Aunque eran hermanos en la sangre, Jesucristo es muy superior a Judas y a cualquiera de nosotros. Entonces él, reconociendo humildemente que es un siervo, se describe así. Y esto es algo bueno que debemos de aprender. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos de querer tener títulos, protagonismo, exactamente. Nosotros somos siervos y nada más.
No importa cuánto nos usa el Señor, no importa si el Señor nos usa mucho, si el Señor nos usa poco, a final de cuentas toda la gloria es para Él. Amén. Y somos siervos, no somos grandes siervos, no somos los siervazos, simplemente somos siervos, siervos de Jesucristo. Entonces, esto es importante, joven, que tú lo reconozcas, que tú sepas que así como Judas fue humilde, nosotros seamos humildes, porque muchas veces queremos presentarnos. Yo soy el hermano del pastor. ¡Ay, mi papá es el pastor! Todos somos iguales. Todos somos iguales, somos siervos. Y esta epístola, aquí te dice Judas en el versículo 1, ¿para quién iba? Dice, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esta epístola no iba para todos, no es para todos. Esta epístola es a los que Dios llamó, que después Dios los santificó y hasta ahorita estamos siendo guardados. 3 características. O sea, nosotros, todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y nos hemos entregado a Él, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, esta epístola es para ti. Y te voy a decir por qué no es para todos. Porque aquí hay una característica: santificados. La santidad es estar apartado, como lo hemos visto en clases anteriores. La santidad es vivir apartados ¿de qué? Del pecado y de las cosas que le desagradan a Dios. Y precisamente esta epístola va a derrumbar una doctrina falsa que estaba circulando en la congregación en esos tiempos y tiene relación con la santidad. Por eso esta epístola no va dirigida para los que no quieran vivir en santidad. No va dirigida para los que digan, la santidad hoy en día no aplica. Esta epístola va para los santificados. amén. Si tú eres un santificado, vamos a seguir aprendiendo de esta epístola. Es que es muy importante que ustedes sepan identificar las cartas, para quién están escritas, en qué momentos, en qué tiempos y por qué los hablaba. Esta carta se repite porque para nosotros en esos tiempos es aplicable, porque son los tiempos en los cuales también los estamos viviendo. Estamos teniendo, ahorita lo vamos a ver más adelante, no me voy a adelantar, pero es importante que ustedes conozcan, porque a lo mejor ustedes no podemos generalizar que a todos va a estar dirigida esta carta, porque no puede ir dirigida a los que no tienen esa santidad, a los que no son apartados, entonces a la gente que no conoce. Entonces debemos de identificar, esta carta nos previene, es una prevención de parte de una exhortación de parte de Judas, pero una prevención que nos hace Dios, cuidado, es como una alerta, cuidado. Exacto. Entonces empieza con este saludo Judas, pero especifica claramente para quién va dirigido esta carta y cuál es el propósito. Así que debes de poner mucha atención, porque muchas veces queremos estar escuchando las cosas buenas y no queremos escuchar las prevenciones, sino que todo sea miel sobre hojuelas. Pero es importante, para llegar a tener cosas buenas y bendiciones de Dios, necesitas saber qué obedecer, porque no puedes tener la recompensa sin saber qué es la obediencia. Exactamente, toda la razón, Lau. Entonces vamos a Judas, versículo 3, por favor, hermanos. Judas 1:3 dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Exactamente. Fíjate cómo Judas en este versículo dice amados. Y esa palabra amados habla de una relación fraternal que había. Eso quiere decir que Judas sí tenía una relación fraternal a los que les dirigía esta carta. Y amor. Y de amor, exactamente. Fíjate que también dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. El objetivo inicial de Judas era escribir esta epístola hablando acerca de la salvación que tenían en común. Pero él mismo lo relata en este versículo que cambió ese propósito. Dice, me ha sido necesario escribirles. Es como tenía la urgencia de escribir esto.
exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas tuvo que cambiar el propósito de la epístola. ¿Por qué? Porque se había enterado de que falsos hermanos y falsas doctrinas se estaban metiendo a la congregación. Y Judas quería prevenir y evitar eso. El Señor ha puesto en el corazón de nosotros ese mismo sentir. En todos ustedes, jóvenes y señoritas, y en todos los que nos ven. Ese mismo sentir que tenía Judas ha puesto eso en nosotros. Poder hablarles, exponerles esta carta con el propósito de que estés alerta. Como dijo Lau, que tengas cuidado, que estés bien parado, bien firme en las doctrinas del Señor. ¿Por qué? Porque ahorita estamos siendo bombardeados por noticias, por la sociedad, sobre ideologías que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, tenemos esa carga de que su fe no decaiga, jóvenes. Tal vez muchos jóvenes que nos están viendo, su fe ahorita ya está por los suelos. Su moral ya puede estar por los suelos. ¿Por qué? Porque los deleites de este mundo, la presión de la sociedad ha hecho que tu fe ya esté decayendo. Entonces, nosotros les voy a mencionar algunas de las ideologías que vemos de la sociedad, que vemos en noticias, que vemos en redes sociales, que vemos en Netflix, que vemos en muchos videos. Por ejemplo, sabemos acerca de que en muchos países está la legalización del aborto. Esa es una de las ideologías que se está metiendo, que la sociedad nos quiere meter. ¿Qué más? Vemos la aprobación en algunos países sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esa es otra ideología. Se están levantando grupos también llamadas feministas, que antes de la pandemia vimos que estaban muy activas. Esta es otra ideología que la sociedad está metiendo. La ideología de género es algo que la sociedad quiere meter y va directo con los jóvenes. Va directo con los niños. Entonces, por eso esa carga, jóvenes. Por eso esa carga de hablarles para que se afiancen. Es increíble que hace unos días acaban de premiar a un cantante llamado Bad Bunny como el mejor compositor del año, cuando su música incita directamente a perversiones sexuales. Perversiones sexuales. Estas y muchas otras ideologías se están metiendo. Y tristemente están atacando a los hijos de Dios. Van, como dice Lau, van contra los niños, van contra los jóvenes, van contra todas las edades. Ahora vemos que si tú, joven o señorita, no estás a favor de alguna de estas ideologías, te tachan como intolerante, como falto de amor. Y esto ha ocasionado, esta presión ha ocasionado que muchos jóvenes cedan y bajen las manos, bajen su defensa. El título es Defensa de la Fe. Y vamos a ver cómo puedes tú defender la fe. Entonces, nosotros debemos de pararnos firmes en Jesucristo. Esto no es algo que te deba de sorprender, porque todo estaba escrito. Entristece, por supuesto. ¿Seguirá creciendo? Por supuesto también, porque es algo que el Señor nos advirtió. Dijo que la maldad se iría multiplicando cada vez más, y lo estamos viviendo, y al rato va a ser otras situaciones acerca de cosas que van a seguir saliendo, que nos quieran imponer, pero nuestra defensa, van a ver ahorita cómo es la manera de defenderse. Pero no es como la que nosotros debemos actuar como el mundo lo hace, ¿no? Exacto. No debe de ser así. Por eso Judas explica de esta manera de cómo debemos de hacerlo, porque van a seguir surgiendo. Imagínense, desde esos tiempos hasta estos momentos seguían pasando y pasando, desde Sodoma y Gomorra, desde Exacto. antes de Sodoma y Gomorra. Pero el Señor tiene control. Todo esto tiene que suceder, y a lo mejor muchas veces veamos las batallas
perdidas no quiere decir que la guerra esté totalmente perdida. Tendremos nuestra victoria al fin de los tiempos, pero estas batallas van a tener que seguir perdiendo. Pero hermana, es que no puedo permitir, no. O sea, recuerden una cosa, no es estar de acuerdo con el pecado, pero nuestra labor, es bien importante que lo entiendas, es exponerle a los que están ciegos la verdad, la luz, y ellos ya tomarán la decisión si quieren ver o no quieren ver. Pero no es una manera de, no, quiero que veas, no, o sea, tranquilos, no, sí, cacheteándolos, no, porque el mismo amor que Jesús nos envolvió es el mismo amor que debemos demostrar. Cuando la gente ya conoce y se pervierte, ya tiene otra paga, pero eso ya lo veremos más adelante. Nada más que igual tengan cuidado con este tipo de doctrinas, ideologías, porque pueden confundirlos. Por eso es importante que leas la palabra, que leas cuál es el fundamento inicial que Dios construyó desde el Génesis. Es importante que lo sepas, porque si no estás firme como un árbol con su raíz firme en la palabra, cualquier doctrina te va a mover. Exactamente. Fíjate que algo que pone Jessica Olivares, y es muy cierto, que la música lamentablemente a los jóvenes les está llegando mucho, y tú no puedes pensar y decir como joven, ¿sabes qué? Yo siento hermoso cantar alabanzas, yo siento el Señor me da de su presencia cuando le adoro, y por otra parte decir, no me pasa nada si escucho música que no le agrada a Dios. No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque al tú escuchar alabanzas y al entrar en la presencia de Dios, ahí te das cuenta que la música sí tiene poder. Entonces, no puedo decir, la música cristiana sí tiene poder, pero la del mundo no. O decir, ay, es que suena bonito, no estoy cantando, pero están los acordes, ¿no? O está el tipo de música. No, cuidado, porque todo tipo de música, que por ejemplo, imagínate, los acordes te gusta, o sea, me refiero al instrumento, te gusta nada más, pero no la letra, de todos modos estás tarareando algo que fue creado con ese fin. Entonces tú debes de tener cuidado, porque por eso se le llama, Judas, a los santificados. ¿Y qué es santificar? Apartado para Dios, somos apartados, no debemos de recontaminarnos ni de relacionarnos. Eso es lo que va a hablar Judas, y que en lo cual tú tienes que tener cuidado. Ahora, si tú tienes alguna duda acerca de estas situaciones, mándanos un mensaje, todos los servidores estamos dispuestos para ayudarte en lo personal, porque probablemente te vayan a surgir, hay una solución, hay un camino. Esa es la bendita herencia de nuestro Señor, de nuestro palabra, Dios, que Jesús vino a eso, a mostrar esa vereda de decirle al mundo que a lo mejor la condenación del pecado, ¿qué es? Muerte, pero Él nos da vida. La dádiva y el regalo es vida eterna. Exactamente. En Cristo Jesús. Bueno, vamos a continuar. El versículo 3 dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. Y la palabra exhortar significa llamar cerca, invitar, animar. Entonces, jóvenes, este devocional es para invitarlos, para animarlos, para exhortarlos. ¿Y a qué? Que contendáis ardientemente por la fe. Y esta palabra contender significa luchar por. Luchar por. ¿Y cuál es ese por? Por la fe que ha sido dada una vez a los santos, y otra vez Judas, a los santificados, a los que viven en santidad. Entonces, es bueno poner en claro qué significa contender ardientemente. Contender ardientemente, primero, no significa discutir. Exacto. No significa pelear con palabras. No significa tener discusiones sin edificación. La palabra contender ardientemente es resistir parándose firme en la verdad sin ser movido. Se lo repito, contender ardientemente es resistir parándose firme en la verdad sin ser movidos. Por ejemplo, cuando hay un huracán, todo mueve.
Pero aquellas cosas que están bien fundamentadas, bien cimentadas, se quedan en su lugar. Un árbol, como un árbol bien, Exactamente, con raíz profunda, fuerte. puede venir un huracán y no, o no como las palmeras. Puede llegar un momento que la palmera se pueda doblar, pero no se rompe. Así debemos de ser. Eso es lo que nos está invitando Judas. Fíjense que la palabra aquí exhortar significa animar. Te animo, te invito a que seas firme en tu convicción en la fe. Eso es lo que estaba diciendo, porque a lo mejor muchos lo interpretan diciendo, no, es que hay que defender el evangelio, y se van con todos hablando palabras sin edificación, porque le estás hablando a un ciego. O sea, no puedes darle a alguien que no conoce lo que tú conoces, y a lo mejor sacamos muchas veces los hijos de Dios fuera de contexto, sin conocer la interpretación correcta de las palabras. Por eso tenemos que aprender a hacerlo. Entonces Judas aquí te está diciendo, sé firme, resiste. Eso es defender, que nada te mueva, por más que venga la tormenta de las ideologías y todo esto, que nada te mueva. Tú mantente firme y decir, no a esto, te respeto, pero no a esto, no a esto, no a esto, ¿no? Exactamente. Entonces eso es lo que estaba diciendo, te estoy invitando a que seas firme. Exactamente, y recordemos que las falsas doctrinas llegaron a ellos. O sea, ellos no fueron a buscarlas, porque ahorita con las redes sociales podemos investigar de todo. Claro. O sea, no te metas a investigar cosas de las cuales, si no estás firme y no tienes necesidad de hacerla, ¿para qué estás ahí? Te pueden mover. Y entonces, una defensa es cuando alguien te busca, no cuando tú vas a buscarlo. Es cuando alguien quiere pleito y tú intentas defenderte. No es tú buscando el pleito. Entonces, defender es pararnos firmes sin que nadie te mueva. Eso es defender. Que cuando te cuestionen o te pregunten, sepas hablar con la verdad. El punto no es tratar de convencer. No. Ese no es el objetivo, porque el único que convence es el Espíritu Santo. Así es, amén. El punto es que no te convenzan a ti, joven, que no te convenzan a ti, que tú tengas firme, que contiendas firme y que estés parado en la roca que es Jesucristo. Y así no te van a mover vientos de doctrinas ni vientos de ideologías que vienen del mundo. Y vamos a ver herejías. Lo que les dijimos fueron como ideologías que vienen de afuera y que vienen a nuestra mente, pero vamos a seguir viendo ideologías que pueden estar dentro ya de ciertas congregaciones. O sea, que prestes atención en ese aspecto, porque, o sea, decir no defenderte, es decir, no te voy a convencer para que tú creas lo mismo que yo, porque el Señor pone el momento adecuado cuando evangelizas a alguien y predicas. Él pone el momento, presta el corazón de la persona, pero cuando no es así, cuando quieren, porque te tientan, entonces te quieren bombardear, tú debes de decir no. Cuando va mi esposa a alguna reunión de su trabajo, le dicen, oye, baila, no. Y varias veces ha dicho no. La gente como que se incomoda, no dice más allá, simplemente no. La gente ya se acostumbró y entonces ya ni siquiera lo invitaban a salir a bailar porque ya sabían la respuesta. ¿Por qué? Porque fue firme. Igual en mi trabajo, fueron muchas veces que fue en el Halloween y que no sé qué, que te invitábamos a lo de la ofrenda. No, y no creo, y no comparto, y me daban, pero fui firme hasta que llegó un momento en que ya no me molestaron con el mismo tema. Así debe de ser, no te dé vergüenza, porque muchas veces te preguntan algo y tú, y le das vueltas y vueltas, y eso te marca una inseguridad en tu fe. Si esa es la manera en que tú estás hablando y no puedes decir certeramente no, gracias, o es por esto, gracias, entonces debes de saber que hay un problema, hay algo que no está firme en ti. Exactamente. Y vamos a continuar con Judas, versículo 4. ¿Qué dice Lau, por favor? Dice Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que este versículo dice que hombres han entrado encubiertamente. O sea, no entran como son. Entran encubiertamente, aparentando cosas.
Al inicio no muestran sus intenciones. Son, como dijo Jesucristo, lobos rapaces vestidos de ovejas. ¿Por qué? Como esta imagen está muy fuerte, es un lobo que tiene lana, como una oveja. Y tristemente hay muchas personas pero así. que devora. Su naturaleza es lobo. Su naturaleza no es oveja, como dice Lau, devora. Entonces hay muchos hombres que entran encubiertamente. Y puede haber otros jóvenes, otros amigos tuyos, que tú no te das cuenta, pero están entrando encubiertamente a tu vida. Tienes que decir que no. Tienes que alejarte de esas malas influencias que tal vez al inicio no te van a llevar a desviarte. Te van a decir, vente, pues yo quiero ser tu amigo, vamos a jugar fútbol, vamos a jugar Xbox. Y ya cuando están jugando, mira, traigo droga. ¿No quieres probar? Al inicio no te dijeron, vamos a drogarnos, sino que fueron personas astutas que te invitaron y te fueron atrayendo con lo que te gusta para después, ¡fum!, desenmascararse. Pero mira, ¿cuáles son las falsas enseñanzas que habían en esos tiempos? Que dice Judas que estaban metiéndose, y son dos en este versículo. Convierten en libertinaje la gracia de Dios, y la segunda es, niegan a Dios y a Jesucristo. Convierten en libertinaje la gracia de Dios, y la segunda es, niegan a Dios y a Jesucristo. La salvación de nuestro Dios es un regalo, es el mayor regalo que alguien puede recibir. Él nos ha salvado de la ira venidera. Su salvación nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado. Nos ha hecho libres. Ya no estamos cautivos por el pecado. Y por consiguiente, Dios nos pide que caminemos, ahora que somos libres, que caminemos en sus mandamientos. En rectitud. En rectitud. Y hoy vemos que en muchos lados la obediencia se ha hecho a un lado. Y diciendo que la gracia todo lo perdona, que ya tú eres, sí somos salvos por gracia, pero el versículo de Efesios continúa diciendo, para buenas obras. Salvos por gracia, para buenas obras. Sí, o sea, no está diciendo que invalidó la ley y que ya no cometas ya no siga los mandamientos. No está diciendo eso. O sea, y realmente diciendo que todas las cosas que debemos de cumplir los mandamientos es porque vamos a dar buenos frutos. Ajá. Buenas obras. No, o sea, imagínate ser salvo por gracia y ya querer cometer pecado. Exacto. Y fíjate que esta falsa doctrina de que convierten en libertinaje la gracia de Dios, vamos a comprobar con la Biblia que la gracia de Dios nos lleva a tener buenas obras, a tener obediencia. Romanos 6, 1 y 2, ¿qué dice Lau, por favor? Romanos 6, 1, 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Exactamente. O sea, es exacto, fíjense lo que dice aquí. O sea, ¿vamos a hacer más pecado para que la gracia abunde? Por supuesto que no. Si ya morimos al pecado, ya no podemos vivir aún en él. O sea, este claro versículo, exacto, no puede ser ya el que no quiere ver, es porque no quiere ver. Y hay otros más. Gálatas 5:13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos de los otros. Y el último viene en Tito 2, versículo 11. Ese está muy fuerte. Ajá. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y quiero mencionar algo de este versículo, jóvenes. ¿Por qué? Porque inicia diciendo, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios. Y lo que sigue dice, enseñándonos. Fíjate lo que la gracia de Dios te enseña. Lo que la gracia de Dios que se manifestó
nos va a enseñar. Renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces la gracia de Dios, jóvenes, nos enseña a que vivamos en santidad. No es convertir la gracia de Dios en libertinaje, de ninguna manera, jóvenes. O sea, fíjate que lo que está diciendo, el regalo de salvación que nos está dando, Exacto. Fíjate, porque el regalo de salvación nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, algo que muchos contradicen ahorita, que dicen, no, es que ya Jesucristo, como trajo la gracia, ya lo demás ya no nos corresponde hacer, importa, ya es una nueva ley. Mentira, aquí nos dice que eso es lo que nos enseña a renunciar nuestra impiedad y nuestros deseos para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. No te engañes. Fíjate que quien te enseña a seguir pecando o quien no te dice que vivas en santidad, aún habiendo recibido la gracia, no es un verdadero evangelio. Es alguien de los que Judas está diciendo, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. A mí se me hace es gracioso. Es gracioso pensar que la gracia de Dios no te invita a cambiar de tu estilo de vida. Es gracioso pensar eso. Y al igual que en la historia de la humanidad hay un antes de Cristo y un después de Cristo, en nuestra vida debe de haber un antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, jóvenes, yo te invito, los invitamos a todos los que nos estén viendo a que permanezcan firmes en la fe, firmes en la gracia de Dios que nos fue otorgada, y que como ya nos fue otorgada, vivamos en esa santidad, diciendo no al mundo, no a las ideologías, no a la forma de pensar del mundo. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo nos dijo, el príncipe de este mundo es el diablo. Y él nos quiere meter sus ideologías. Entonces debemos decir no y permanecer firmes en la doctrina y en la palabra del Señor. Y hablando un poco de la segunda herejía, que es niegan a Dios y a Jesucristo. Fíjate que no necesariamente alguien necesita decir no creo en Dios para negar a Dios. No necesariamente. Negar a Dios también se refiere a negar sus enseñanzas, negar sus mandamientos. Decir que la Biblia hoy ya no está vigente y creer en Dios es negar a Dios con tus actos. Totalmente. Es ir en contra de lo que Jesucristo está enseñando. Es ir en contra de lo que la palabra de Dios te está enseñando. Entonces, no puedes hacer a un lado su palabra y decir yo creo en Dios. ¿Por qué? Porque Santiago dice, los demonios también creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Entonces, tú puedes decir creer en Dios, y esto es fuerte, actuar como un demonio. Puedes decir creer en Dios, vivir como un demonio. Y no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es cambiar tu vida, transformarte. Y muchos hoy en día dicen creer en Dios, pero con sus vidas le niegan. Y nosotros jóvenes debemos de predicar no solo con nuestras palabras, también con nuestros hechos, con nuestros actos, con nuestro diario vivir. ¿Cuántos ceden en la corriente de este mundo? ¿Cuántos están de acuerdo con lo que el mundo quiere imponer que va en contra de Dios? Tal vez tú estás de acuerdo con el aborto, pero nosotros vimos 10 mandamientos y uno de los mandamientos era no matarás. El aborto va en contra del mandamiento de no matarás. ¿Cuántos están de acuerdo con las feministas, con la ideología de género, con el matrimonio entre personas del mismo sexo? Si tú estás de acuerdo con alguna de estas ideologías, tal vez estás negando a Dios. No tal vez, estás negando a Dios en actos. ¿Por qué? Porque imagínate, tú dices, ok, yo estoy de acuerdo con las feministas y hasta cierto punto tiene su razón porque de ninguna manera estamos de acuerdo
la matanza de las mujeres, no, estamos en total rechazo. Pero la forma en que los grupos se están manifestando, que veíamos cómo pintarrajeaban, iban en contra de la autoridad, haciendo desastres en las calles, No, y aparte, actuando en contra, en una total rechazo al hombre. y es que va, de todos modos, va en contra de lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también reprobamos todo lo que pasa, los asesinatos, los secuestros, todo lo que pasa con las mujeres. Sin embargo, no podemos tomar justicia por nuestra propia mano, porque nos hace igual a los otros. Recuerden, porque pecamos. Él dice, nuestra palabra dice, mía es la venganza y yo daré el pago. Entonces Él es el que es justo en su momento y en su tiempo. Y al contrario nos dice también algo más fuerte. Dice, no pagues mal por mal. Exacto. Al contrario, paga bien por mal. O sea, algo en lo que nos lleva más allá de lo que nuestra naturaleza entiende. Ajá. Pero por algo lo dice. Entonces, son cosas que dices, no. O sea, por eso es importante, porque muchas veces podemos dar opiniones, pero si no están fundamentadas con la palabra, entonces no tienen ningún fundamento nuestra opinión. Debemos de ir conforme al lineamiento de la Biblia. Sin embargo, no estamos diciendo que en el momento que tú digas que no aceptes una ideología, estés rechazando a la persona. Estás rechazando el pecado. Dios Forma ama de pensar, exacto. al pecador, porque por eso vino, por eso es ese tiempo, para que procedan al arrepentimiento, por supuesto, mas no ama el pecado y nunca lo va a amar, porque va en contra de lo que es Él, de lo santo que es Él. Igual Exacto. nosotros debemos de ser esa firme, porque no crean, nosotros tenemos nuestras batallas de igual manera, y nosotros amamos y oramos por aquellos que están enceguecidos por esas ideologías, y no estamos de acuerdo porque rechazamos el pecado, mas sin embargo hay amor para ellos, para orar para que vuelvan a la verdad. Y van a ver ustedes muchas personas que son cristianas, entre comillas, que a lo mejor ahorita ya negaron su fe. Ya fueron vencidos por la carnalidad, por querer aceptar las ideologías, y esos son los que se deben de cuidar. ¿Por qué? Porque van a querer imponer las enseñanzas de que Jesucristo es light. Exacto. Y no es así. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Su palabra no va a cambiar, y ni siquiera su santidad. Así Exacto. que la santidad desde un inicio tiene que permanecer hasta el fin de los tiempos, chicos. Así que ten cuidado, porque muchos siguen apostatando. Desafortunadamente, otro muchachito ya apostató y hay que estar orando por él. Orando, porque tampoco, ay, fíjate el hermano, y condenar. No nos corresponde. Nos corresponde orar unos por otros, pero tener cuidado y ponerle un alto a lo que nos quieran imponer. Exactamente. Nada más me acuerdo o pensando qué pasaría si a una de las feministas tú le dices, no, es que el hombre es cabeza de la mujer. ¿Cómo te dirían? Machista, opresor, retrógrada y muchas cosas. Y tú les dices, el hombre es cabeza de la mujer, y lo dice la Biblia. Ajá. ¿Y cómo te dirían las feministas? O si tú les dices a ellas, si tú les hablas de la mujer virtuosa que aparece en Proverbios, eso es opresión de la mujer, eso es opresión, eso no está bien. No, la realidad es que por eso van muchas cosas en contra de la palabra de Dios. Y por eso es importante, joven, que tú estés parado firme en la palabra, y que sepas que hay muchos movimientos y muchas cosas que si van en contra, no las sigas, no las creamos. Hay un versículo que está pasando en estos tiempos y estuvo pasando en el tiempo de Israel, y ya lo pusieron alguien en los comentarios. Es Isaías 5:20, y dice, hay de a los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y tristemente está sucediendo en estos tiempos. Eso está pasando en esos tiempos. Pero aquí hay una advertencia, joven, muy fuerte. Hay de aquellos, y esta advertencia es de Dios, hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo, a lo que la Biblia llama bueno le dicen malo, y hay de aquellos
que a lo que la Biblia llama malo, que la Biblia llama pecado, tú le digas bueno. Hay de esas personas. No estés de acuerdo con las cosas que van en contra de la palabra de Dios. Defiende tu fe. Y muchas veces la presión va a ser dura. Lo hemos vivido. Pero el Señor nos guarda y nos fortalece. Judas en los siguientes 3 versículos del 5 al 7 nos da 3 ejemplos acerca de la desobediencia. Que los desobedientes recibieron el juicio de Dios, y hace un énfasis hacia los falsos hermanos que se habían introducido, que estaban engañando. Ellos también iban a recibir el juicio de Dios por engañar. Judas 1:5, por favor. Dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ese es un ejemplo del juicio de Dios. ¿Qué pasó? Salieron miles de personas, pero solamente de los que salieron, dice la palabra de Dios en Deuteronomio, solamente de los que salieron arriba de 20 años, solamente 2 entraron a la tierra prometida, y estos son Josué y Caleb. Todos los demás arriba de 20 años murieron en el desierto, como dice Judas, fueron destruidos. Judas 1:6, por favor. Dice, Judas 1:6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ok, aquí este versículo hace referencia al pecado que los ángeles hicieron en Génesis, versículo 6, del 1 al 4. Dice que los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se metieron, tuvieron relaciones sexuales con esas mujeres. Pero Esa es una desobediencia. Y antes de que pases al tercer punto, nada más para hacer parecer, estos 2 primeros que mencionó, de Judas 1:5 y Judas 1:6, recuerden a quién va dirigido. A estos 2 versículos, al pueblo que conoció. Egipto, que lo sacó de Egipto, exacto, era todo el pueblo de Israel que conoció. Entonces, fíjense, o sea, ellos, de impresionantemente cosas que Dios los libró de las plagas, de un mar abierto, y ustedes, ay, no, sí es cierto, que hermanos que no puede ser que no hayan creído, pero ¿cuántas veces nosotros nos volvemos otra vez a acostumbrar? Ya no vemos las transmisiones, ya no vemos las prédicas, ya no buscamos en lo personal y en la intimidad, se acostumbran otra vez y creen estar bien, sin embargo, no, y así les pasó a ellos, no creyeron en su momento y Dios los destruyó. O sea, fíjense qué fuerte. Y ahora pasó con esto, con los ángeles que donde vivían, ¿no? ¿Con quién estaban? Entonces eso, pero ahí viene la tercera, porque dicen, bueno, ¿y por qué no nada más a nosotros? Y al pueblo que se está haciendo pecando como el mundo, también Dios ve por eso y Él mismo se encarga de ello, y ahorita lo van a ver en el siguiente. Vamos a continuar con este 2, dice, los ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Entonces, en Génesis 6 se describe este pecado que estuvieron haciendo los ángeles, que se metieron con las hijas de los hombres, y a raíz de esa perversión nacieron gigantes que pervirtieron la tierra por completo. Por eso vino el diluvio. Y como dice toca a 3 tipos de personas: pueblo, ángeles, y en el versículo 7, los que no son pueblo. Judas 1:7. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo en el castigo del fuego eterno. Fíjate que aquí hace referencia a Sodoma y Gomorra. Dice que Sodoma y Gomorra eran ciudades vecinas. Ellos, su Dios no era el Dios de Israel. Y dice, las cuales de la misma manera que aquellos. ¿Y quiénes aquellos? Que los ángeles, que el versículo anterior, fornicaron
fueron en pos de vicios contra naturaleza. Relación entre un ángel y un ser humano es algo contra naturaleza. Lo mismo en Sodoma y Gomorra, relación hombres con hombres, mujeres con mujeres, es algo contra naturaleza. Y también entre bestias y hombres. Bestias y hombres es, como dice Lau, es algo contra naturaleza. Entonces, muchos han dicho que el pecado de Sodoma y Gomorra fue la falta de hospitalidad, pero de ninguna manera es eso. Hay cientos de versículos y este es un versículo más que te confirma. Entonces, aquí hace referencia al castigo. 3 tipos de personas que sufrieron el juicio de Dios. Entonces, jóvenes, debes de saber que aunque estés en la gracia de Dios, si desobedeces y vives en pecado, vas a tener consecuencias, vas a tener desobediencias. No dejes que te engañen con ese estilo de vida, ni con tu mente que te digan, haz esto, no te va a pasar nada. Peca en esto, ¿qué tanto es tantito? No, hay consecuencias, jóvenes. Entonces, debemos de saber aquí que los engañadores que Judas está hablando son engañadores que hablaban cosas herejías y actuaban cosas herejías, o sea, eran personas impías. Pero también debemos de saber que es muy diferente un engañador a alguien que ignora algo, a alguien que tal vez no está de acuerdo con ciertas cosas iguales que tú. Por ejemplo, hay mujeres que hoy en día utilizan el velo que aparece en Primera de Corintios, que van a la congregación y que llevan su velo, y para ellas es su manera de honrar al Señor. Nosotros no usamos velo. No puedes tacharlas a ellas por esa situación de que ellas son falsas hermanas o falsas engañadoras. No, debemos de saber diferenciar de un falso hermano, de un falso maestro, a alguien que tiene ciertas diferencias y puntos de vista contigo. Yo creo que entre los predicadores hay diferencias, hay ciertos detalles, pero no quiere decir que no haya unidad, no quiere decir que no haya hermandad. Entonces, puede ser que haya hermanos que tú tengas más conocimiento que ellos y ellos difieran algo de ti. Hay que ser pacientes con ellos. ¿Por qué? Porque su intención no es engañar, pero no con otros, que es directo el engaño. Y vamos, Judas 1:8, por favor, Lau. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Muy bien, dice Judas, no obstante, de la misma manera también estos soñadores. Judas habla de soñadores, menciona esta palabra, ¿por qué? Porque estos engañadores, aparte de decir estas herejías, hacían alusión a tener sueños y revelaciones, a tener visiones. Que yo soñé esto y soñé lo otro y vi en visión esto. Jóvenes, nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando decimos hablar de parte de Dios. Cuando tengamos algún sueño o alguna visión, todo lo debemos de comparar con la palabra de Dios. Hay muchos sueños que me han platicado y sí, se ve, vienen de Dios y hay su respaldo bíblico, pero hay otros sueños que no vienen de Dios. Y muchos pueden estar poniendo su fe en sueños que van en contra de la palabra de Dios. Y por eso también pueden ser engañados. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 5:3, esta es la Nueva Versión Internacional, en la primera parte dice, quien mucho se preocupa, tiene pesadillas. Eso dice Eclesiastés 5:3, quien mucho se preocupa, tiene pesadillas. Entonces, también puede ser la razón de pesadillas que tú tengas. No todas vienen del diablo. Puede ser que tú tuviste un periodo de mucho estrés, de mucha tensión, y así te vas a la cama y tienes pesadillas y el diablo ya me está atacando y acá. No, pues simplemente estás estresado, estás preocupado. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque podemos caer como los engañadores, como los soñadores, los que dicen tener visiones. Todo compáralo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. La firmeza es la palabra de Dios.
Tu firmeza es el escrito está. Esa debe de ser tu base. Sí, porque es bien importante tener cuidado con lo que hablamos, porque muchas veces se habla muchas de nuestras emociones y no de la palabra. Hablamos más de las emociones o de lo que sentimos que de lo que está escrito, y debe de ser al revés. Debemos de cuidar mucho lo que hablamos, porque por ejemplo el Señor cuando fue tentado, ¿qué dijo? No, espérate, mira, yo creo que si tú me has... No, él dijo, escrito está, y escrito está, y así nosotros debemos de responder. Y sin embargo, si tenemos episodios como estos sueños y eso, guardarlos y saber con quién hablarlos y orarlos, porque Exacto. si los estamos exponiendo a todos, puede ser que hasta podemos que nosotros hacer tropezar en cosas que ni siquiera venían y van, o no existen, o no pasan, o solamente puede ser nuestra emoción o nuestra mente que nos esté engañando. Por eso es importante saber cuando dicen, Dios me dijo, Dios esto, Dios nunca va a hablar para cambiar en contra algo de su naturaleza. Eso es jamás. Exacto. Y eso es algo que debes de aprender a discernir de lo bueno, de lo malo, a discernir de lo que es de Dios y de lo que no es de Dios. Pero ¿cómo vas a saber discernir si no conoces de la palabra? Eso es un problema grandísimo, porque en cualquier momento vas a estar tropezando. Ahorita yo veo que muchos están compartiendo de la palabra y los versículos que van de acuerdo al tema, y me parece perfecto. Ahora no solamente los compartas, ahora guárdatelos. Dice una parte de la palabra, atesora su palabra en tu corazón, atesórala para que puedas llevarla a cabo y puedas hablar la palabra. Exactamente, toda la razón, Lau. Y fíjate que también este versículo de Judas 1:8 dice que estos soñadores mancillan la carne, y la palabra mancillar significa contaminar, contaminan la carne. ¿Y qué otras características? Rechazan a la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Los engañadores que habla Judas también eran hombres que no se sujetaban a ninguna autoridad. O sea, rechazaban la autoridad por completo, y obviamente rechazaban la de Dios, la autoridad de Dios principalmente. Aparte, ellos decían muchas blasfemias, y la palabra blasfemia significa mostrar desprecio a una persona o cosa mediante actos o hablar impíamente de ellos, y estos engañadores lo hacían con su boca. Y vamos a ir terminando. Judas 1:9. ¿Qué dice, por favor? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Exacto. Mejor ellos. Mejor ellos. Fíjate que Judas, en este versículo, los estudiosos y los eruditos concuerdan que este texto Judas lo sacó de un libro llamado La Asunción de Moisés, o el Testamento de Moisés. Todo parece indicar que Judas leía este libro de la Asunción de Moisés al igual que el libro de Enoc. ¿Por qué? Porque después vamos a seguir viendo que Judas saca un texto del libro de Enoc. Pero, ¿qué pasa aquí, jóvenes? No por el hecho de que Judas utilice ciertas frases como referencias históricas, nosotros vamos a poner esos libros al mismo nivel que la palabra de Dios. No, jóvenes. La palabra de Dios es su palabra. Y acerca de esto que decía que el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, al final del libro de Deuteronomio habla acerca de la muerte de Moisés. Y ahí dice que pasó todo el pueblo y Moisés se quedó ahí solo, y ahí él murió solo. Entonces Judas nos dice que Miguel tenía el cuerpo de Moisés antes de morir. Perdón, una vez que murió. Que Miguel, el arcángel Miguel, tenía el cuerpo de Moisés. Entonces, nosotros jóvenes debemos de estar bien fundamentados en esto. Y Judas ciertamente saca ciertas líneas de otros libros, incluidos el libro de Enoc.
pero nuestra base y nuestro fundamento es la palabra de Dios. Y aparte también nos muestran esta parte que el ángel no tomó justicia por su propia mano o maldijo por su propia boca, ¿eh? Aquí Exacto. dice que él no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Fíjense, o sea, ellos estaban igual sujetos y obedeciendo al Señor, a nuestro Dios, porque él fue obediente a lo que le pidió el Señor que fuera por el cuerpo de Moisés, pero obviamente vino la tentación, quiso luchar, pero él no dijo, pues va, a ver qué, no, y vamos con todo, con las palabras. No peleó ni disputó con palabras sin edificar, solamente dijo algo claro y contundente. El Señor te reprenda. Porque sabía quién era su defensa. Exacto. Tú debes de conocer quién es tu escudo. Y si alguien viene y te hace algo, ¿con qué debes de aprender? Que el Señor te reprenda, el Señor te bendiga, el Señor, entonces, pagar bien con mal, pagar bien por el mal. Entonces, eso es lo que el Señor obra. Y cuando hacemos esto, el Señor se manifiesta. Exactamente. Y sí es cierto lo que dice Lau, la realidad es que nuestra intención no debe ser pelear, nuestra intención no debe ser ofender, mucho menos, sino nuestra intención es dejar todo al Señor. Y el último versículo que vamos a ver el día de hoy es Judas 1:10, que dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Qué Fíjate fuerte que texto. eso es muy fuerte, ¿por qué? Porque los engañadores blasfeman de cosas que tienen ignorancia. Muchas de las gentes que hablan en contra de la Biblia de Dios, la mayoría no se ha puesto a leer toda la Biblia. Muchos de los teólogos, de los ateos, de las personas que dicen Dios no existe, la Biblia es un cuento, son puras mentiras, no han tenido la delicadeza de leer toda la Biblia completa. ¿Para qué? Para dar un juicio justo. Si no hablan de cosas que no conocen, muchos jóvenes hablan cosas en contra de Dios de las cuales no conocen. Este libro es hermoso, y si tú vieras cuánta sincronía hay entre los libros, cuánta exactitud, cuando un libro se escribió en un año y cientos de años después se escribió otro libro y concuerdan entre sí, cuántas profecías se cumplen al pie de la letra, creerás que este libro es inspirado por Dios, por el Todopoderoso. Entonces, jóvenes, esta es una parte de Judas. El próximo jueves vamos a ver el desenlace de la epístola de Judas, es muy corta, y vamos a ver consejos de cómo tú puedes defender tu fe, y esos consejos los da Judas. Entonces, no te pierdas la próxima clase, pero desde ahorita, defiende la fe, párate firme en la roca que es Jesucristo, párate firme en la doctrina que viene en la palabra del Señor, jóvenes, para que no seas movido y no andes de vientos de doctrina de un lado a otro, sino que tú seas alguien que sabes defender la fe, porque la conoces. Y ya sabes cómo se resume este libro de Judas, simplemente cuando te está invitando, o sea, cuando dice exhortar, te está invitando a que seas firme en lo que crees, a que seas firme en tu fe, en la palabra de Dios, que nada te mueva, que si te vienen a decir, que si vienen a imponer, que si cada cosa que ves es porque te están imponiendo y todo, no minimices la palabra de Dios, nada la puede minimizar, nadie te debe decir, ay, pues a lo mejor tienen razón, ay, mira, pobrecillo, no dejes que el pecado se introduzca, porque se está introduciendo y lo va a seguir haciendo, pero aquí es donde tú debes de saber si realmente estás firme y cimentado en la palabra. Si tú estás frágil, te invitamos en este momento a que afirmes tu fe, a que le digas a Dios, ayúdame a cimentarme en ti, en mi roca, en la roca de salvación, para que ninguna doctrina, ideología, falso maestro, falso hermano, te mueva de lo que crees. Eso es lo que invitaba Judas al pueblo de Dios, a los santificados, porque somos tentados, seremos tentados y tendremos muchas batallas hasta que Él venga por nosotros. Exactamente. Pues, joven, vamos a orar. Si tú eres alguien de los que has tenido pruebas a causa
del Evangelio, a causa de la fe, con familiares, con vecinos. Ora al Señor para que afirme tu fe. Si tú eres alguien y reconoces que tu fe no ha estado firme, que se ha estado tambaleando, has estado a punto de apostatar. Tal vez muchos nos están viendo y decían, yo estaba a punto de ya negar a Dios. Yo estaba a punto de tirar la toalla y renunciar del Evangelio, renunciar del Señor. Y ya me iba a ir. El Señor quiere fortalecer tu fe, quiere fortalecer, afirmar tu fe. Te invito a que ores, a que empecemos orando al Señor. Padre nuestro, aquí estamos delante de ti. Tú eres un Dios bueno, eres un Dios misericordioso, bondadoso. Jesucristo dijo en Mateo, van a haber tiempos en donde la maldad se multiplicará. Y van a haber tiempos en que el amor de muchos se enfriará. Padre Santo, danos esa firmeza para que así veamos una maldad tan grande como en los días de Noé, como en Sodoma y Gomorra, una maldad tan grande, nuestra firmeza no decaiga. Que permanezcamos firmes, Padre. Ayuda, Padre, a todos los jóvenes, que el enemigo los quiere devorar, el enemigo los quiere atacar, el enemigo los quiere devorar. Te pedimos que tú los guardes en el hueco de tus manos. Tú eres nuestro pastor, Señor. Oramos por todos los jóvenes, Padre, sean o no sean de la iglesia de Voz de Dios, Padre. Oramos por todos aquellos jóvenes para que permanezcan firmes en la palabra, para que permanezcan firmes en la doctrina, en la enseñanza que has dado a los santos, a tus hijos, a los redimidos que somos nosotros, Señor. Oramos por todos aquellos jóvenes que han dado media vuelta y te han abandonado, que han apostatado, que vuelvan a ti, Señor. Dales firmeza, Padre. Oramos por aquellos que estaban a punto de alejarse, de desviarse, Señor. Que estén firmes en tu palabra, Padre. Que estén firmes. Le dijeron una vez a Jesucristo, Maestro, aumentanos la fe. Y así te decimos, oh Padre, aumentanos la fe, porque estamos decayendo al ver toda la maldad, al ver las pruebas de la pandemia, al ver la tribulación. Aumenta nuestra fe, Señor. Afiánzanos y afírmanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y si tú, joven, señorita que nos ven o cualquiera que nos vea, ¿quieres hoy entregar tu vida al Señor? Te invito a que hagas esta oración y que repitas después de mí. Padre, en este día vengo hoy delante de ti. Te pido que perdones mis pecados. Yo quiero ser alguien de los que dice esta carta. Quiero ser llamado, quiero ser santificado, quiero ser protegido. Te pido que perdones mis pecados. Rindo mi vida a ti y reconozco y creo en el sacrificio de Jesucristo, que murió y resucitó al tercer día, redimiendo mis pecados y perdonándolos con su sangre. A partir de hoy, rindo y entrego mi vida a tus pies. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.